Primera Página y Javeriana Estéreo presentan Primera Página Radio. Noticias y análisis económico de Colombia y el mundo. Buenos días, un saludo para usted, también a todas las personas que ya están en sintonía de Javeriana Estéreo y en las diferentes plataformas, en el canal Claro 458, donde estamos con la información de Primera Página, como siempre en esta cita que tenemos de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Y empecemos con la información internacional y sobre todo con los recientes datos que se dieron a conocer en Estados Unidos y que marcan un importante centro de atención para la Reserva Federal. Y es que si bien los acontecimientos en Oriente Medio continúan acaparando los titulares y el sector de la inteligencia artificial disruptiva también captó la atención en las últimas horas, los participantes del mercado se centraron realmente este jueves en el calendario económico que estuvo muy activo. El dato más destacado fue el famoso PCE, el índice de precios, que es el que mide el consumo personal de los estadounidenses, esto a corte del mes de febrero, y es considerado por muchos como ese índice de inflación preferido para la Reserva Federal, para el Banco Central. Este dato subió un 0,4% intermensual en línea con la estimación del consenso y de lo que estaban esperando los analistas también a propósito de la lectura del mes anterior. En términos interanuales, el índice aumentó un 3%, también de acuerdo a lo que se estaba esperando, pero teniendo en cuenta un incremento por debajo del 3,1% que era el que se había presentado en el mes inmediatamente anterior, estamos hablando de febrero. Aún así, el indicador interanual se mantuvo muy por encima del objetivo de la Reserva Federal, que recordemos es del 2%. Es importante destacar que los datos no incluyen el impacto del aumento que han tenido los precios del petróleo derivado de la guerra con Irán, lo que sugiere que la inflación en Estados Unidos ya estaba en alza antes de este conflicto que cumple ya un poquito más de un mes. Incluso antes de la guerra, es lo que han dicho economistas, incluso antes de la guerra en Irán, el indicador de inflación favorito de la Reserva Federal ya se situaba en el 3%, muy por encima del objetivo del 2%. Es probable que siga subiendo esta primavera. Esto mantendrá a la Reserva Federal sin cambios en un futuro previsible. Es lo que dijo uno de los analistas, Heather Long, en la jefe de Navy Federal en X, en esta red social. Un dato más revelador sobre la inflación se va a publicar hoy, este viernes, con el índice de precios del consumidor, el IPC, pero a corte del mes de marzo, este mes que acaba de culminar. Si bien no es un indicador favorito para la Reserva Federal, según lo que aseguran los analistas, los datos sí van a reflejar el impacto que está teniendo o que ha tenido en las últimas semanas la guerra en Medio Oriente, y además podría ser el primer indicio de la gravedad que ha dejado esta crisis petrolera, que como lo hemos analizado aquí ampliamente en Primera Página, se le ha salido un poco de control al presidente de los Estados Unidos, causando un grave impacto a nivel mundial. Son las 6 de la mañana, 16 minutos. Pasemos a conocer cómo se están comportando los mercados a nivel internacional. En Primera Página Radio, las bolsas del mundo. Parte de lo que se dice es que es un frágil alto al fuego el que se está registrando entre Estados Unidos e Irán. Por eso las bolsas asiáticas están ganando con esta tregua que reduce un poco las probabilidades de subida de los bancos centrales en cuanto a las tasas de interés. En las últimas horas, el presidente de los Estados Unidos denunció la víspera que Irán está haciendo un trabajo muy deficiente, así lo calificó, a la hora de dejar pasar buques petroleros por el estrecho de Hormuz, y que eso no es lo que Washington y Teherán acordaron el pasado martes cuando se declaró este alto al fuego momentáneo. Así las cosas, con este contexto, el Nikkei, que es el principal indicador de la bolsa de Tokio, subió este viernes 1,84% por los avances principalmente de la sesión previa en Wall Street, que cerró en verde ante la expectativa de unos nuevos progresos de las negociaciones para poner fin
a esta guerra en Oriente Medio. El Topix, que es el índice más amplio y aquel que agrupa a las empresas de mayor capitalización, bajó un leve 0,4%, mientras que las empresas principales a las que se le sigue en el mercado, Advantes, subió un 0,77%. El grupo de telecomunicaciones SoftBank, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial, también tuvo una suma, aunque muy leve en esta jornada de viernes, del 0,8%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghai ganó hoy un 0,51% y el parque de Shenzhen se anotó una alza del 2,24%. Subió un 0,55% el Hansen, que es el índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, ante este optimismo, por lo menos momentáneo, de los inversores por el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán. El índice que mide el comportamiento de los valores de la China continental, el Hansen China Enterprises, alcanzó un 0,5% al alza, mientras que el Kospi, que es el principal índice en la bolsa de Seúl, repuntó 1,4% este viernes, impulsado principalmente por ese comportamiento que tuvo en las últimas horas Wall Street. En el COSDAT, que es el índice que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, registró un alza del 1,64%. Son las 6 de la mañana, 19 minutos, y saludo a esta hora a los analistas que nos acompañan desde los estudios de Javeriana Estéreo: Jorge Gutiérrez, quien es el gerente de Prudenta Banca de Inversión, y don José Miguel Santamaría, empresario y ex corredor de bolsa, a quien le doy la palabra a esta hora. Don José Miguel, muy buenos días, para su análisis de lo que percibe estos datos económicos que se han dado a conocer en Estados Unidos a puertas de lo que ya está haciendo este nuevo trimestre, y en reflejo de lo que pueda significar, sobre todo hoy con el dato del IPC, de esta guerra en Medio Oriente, que todavía, pues hemos visto cómo está el comportamiento del dólar, del petróleo, pero como tal en la economía de Estados Unidos apenas estaremos empezando a evidenciar lo que ha significado. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos los oyentes de Primera Página y a todas las personas que nos acompañan acá en la mesa de trabajo. Sí, definitivamente esa mini tregua que pasó el día martes, pues ha tranquilizado los mercados. Habíamos estado con petróleo por los lados por encima del 110%, y esto hizo bajar casi un 20% el petróleo y tranquilizó mucho los mercados. ¿Qué pasó? Obviamente es una tregua que no es tan fácil de decir ya fue la tregua y ya se acabó. Y lo que pasó durante la tregua fue un ataque de Israel al Líbano. Eh, lo que Que ha argumentan sido las parte de la personas disputa. de Israel es que el Líbano no estaba en la tregua. Entonces ellos podían Ujú. seguir atacando el Líbano, y eso pues paró un poco el comportamiento de los mercados, aunque sí se nota una tranquilidad, puede ser una tranquilidad, una calma chicha durante estos días, y eso fue lo que pasó hoy en las bolsas europeas, lo que está pasando en las bolsas europeas y lo que pasó en Asia, un comportamiento al alza, pero pues con mucha cautela, esperando qué va a pasar. Y es que en el fondo de todo esto es que el comportamiento del petróleo pues es absolutamente inflacionario, ¿no? Ujú. Entonces, al ser eso, pues va a trancar un poco la bajada de tasas, va a trancar un poco también el comportamiento de los mercados y el crecimiento el crecimiento que puedan tener las economías. Entonces, yo creo que hay esa calma chicha, aunque yo espero que en un corto plazo, pues sí se puede estabilizar mucho más y el petróleo pueda volver a llegar a los niveles que estaba antes del comienzo de la guerra. 6 de la mañana, 22 minutos. Jorge Gutiérrez, gerente de Prudenta Banca de Inversión, Asia. Pues buenos días, Kiara. Buenos Un cordial días. saludo para toda la audiencia y los televidentes de Primera Página. Pues bien, Asia, yo creo que en medio de este conflicto que bien describía José Miguel, lo que ha pasado recientemente, pues ve uno Asia como afectada ciertamente, pero no tanto como quizá Estados Unidos, Europa, en términos de la volatilidad de sus activos. Ahora, yo creo que es el momento inclusive también de mirar cómo va el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, Y China. porque lo que uno puede ver, según las cifras recientes que han salido de China particularmente, uno ve que las exportaciones chinas crecieron un 19%
en el primer bimestre de este año, cosa que no se esperaba, y a pesar de los severos aranceles que ha impuesto Estados Unidos al comercio o las importaciones chinas. Ahí diría uno que no han sido tan efectivas esas medidas de Trump en este caso. Y por otro lado, también creo que es para destacar también en términos de esa competencia o de esa guerra comercial, es que la inflación anual de China se sitúa todavía en 1.3%, y a su vez la tasa de intervención del Banco Central chino está alrededor del 3%, que es una tasa relativamente baja y que pocos movimientos o volatilidad ha tenido, diría yo, en los últimos 2 o 3 años. Eso significa entonces que, así no nos guste, a los de Occidente, parece ser por los indicadores que revelo acá o que muestra la economía china, pues parece ser que la guerra propiamente no la está ganando Estados Unidos en lo que tiene que ver en materia comercial. En estos días hemos vivido una volatilidad muy severa, esta semana particularmente. Vimos cómo el petróleo bajó de 110, creo que ayer alcanzó a estar más o menos 93, 94 dólares. Hoy está como a 98, si no estoy mal. 95. 95. Es una caída importante. Aquí en la mesa hemos escuchado analistas que mencionan que pues, en todo caso el daño está hecho, cosa que comparto. No obstante, no quiere decir esto que los mercados anticipen posibles movimientos en lo que tiene que ver con el paso del petróleo por el estrecho de Hormuz, que a la postre se convertirá muy rápidamente en una mayor oferta que podría de petróleo, en este caso me refiero, que podría aliviar rápidamente todo ese incremento dramático que tuvo el petróleo, que si mal no recuerdo alcanzó a estar cerca de los 70 dólares y subió muy rápidamente por encima de los 110 dólares inclusive. Entonces, en el corto plazo seguramente vamos a tener unos ajustes importantes a la baja en el precio del petróleo, pero con el paso del tiempo también ese impacto que ha sufrido por las explosiones en los pozos de petróleo de Irán, de algo de Arabia y etcétera, probablemente dará para pensar en otro tema, y es que se dará algo de crecimiento económico en la medida en que tienen que invertir de manera importante en la recuperación de este tipo digamos, de infraestructura petrolera. 6 de la mañana, 25 minutos. Pasemos a Europa, donde las bolsas registran alzas moderadas en medio de la incertidumbre por las negociaciones de paz. La incertidumbre persistió después de que Teherán negara los informes que había enviado a delegados a Islamabad para todo este tema de negociación. Las tensiones en curso, incluidos los desacuerdos sobre la inclusión del Líbano en cualquier acuerdo, y también las preocupaciones en torno al transporte marítimo, esto que menciona nuestro analista, a través del estrecho de Hormuz, continúan limitando las ganancias. Todo este panorama. Están entonces pendientes de las negociaciones de paz que Estados Unidos e Irán tienen previsto iniciar mañana en Pakistán, así que los mercados bursátiles en Europa por ahora están marchando en verde durante esta jornada de viernes. Y es que pese al rebote, el fondo sigue siendo frágil y la tregua continúa mostrando algunas grietas. La libra esterlina cotiza a la baja un 0,1% y el dólar se intercambia a 1,34. Y el dólar contra el euro también baja y se cambia a 1,16 unidades. La bolsa de Londres está ganando un 0,22%, la de París avanza un 0,46%, la de Frankfurt sube un 0,37% y la bolsa de España está registrando un incremento del 0,33%. En Europa diríamos, José Miguel, que son uno de los principales afectados o que están muy pendientes al desarrollo que pueda tener este conflicto en Medio Oriente, teniendo en cuenta también lo que ya se registró en su momento con Ucrania y Rusia. Y uno se preguntaría, bueno, de todo esto, ¿qué ganancia puede haber si se acabara hoy, se pusiera fin de manera permanente a este conflicto? ¿Qué ganancia se podría sacar en medio de esto? Es que yo creo que Europa está en un sándwich demasiado complejo. Ahí primero, porque es un importador de petróleo. Entonces, al ser importador de petróleo, obviamente lo está perjudicando los precios del petróleo ahorita. Y por otro lado, pues tiene esa presión de algunos países, los que pertenecen a la OTAN, tienen esa presión de Trump de meterlos en la guerra. Y no quieren hacerlo, claramente. Pues no quieren hacerlo, pero a mí se me hace que deberían estar, porque es que Estados Unidos tiene 150.000
soldados gringos en Europa, se supone que protegiendo a Europa de Rusia. Y tiene unas bases militares allá que ha venido protegiendo a Europa de Rusia, y ahora cuando Estados Unidos le pide ayuda a la OTAN y a esos países, los países se hacen los pendejos. Entonces hay ahí de los dos lados. Por un lado, que Trump sí se metió en esa guerra de golpe sin preguntarles o lo que sea, pero por otro lado, pues Estados Unidos quiere un compromiso de Europa para seguir ayudándoles. Entonces está como en ese limbo ahí, en ese sándwich, pero yo lo que creo es que lo que decía ahorita Jorge del precio del petróleo es que ese aumento del petróleo todavía no lo hemos visto reflejado en la inflación de nada, porque es un precio de los últimos 15 días, 20 días. Entonces todavía no se ha habido reflejado en la inflación, pero claramente se va a ver reflejado, y para Europa el tema inflacionario es bastante complejo. 6 de la mañana, 28 minutos. Muy buenos días, don Héctor Hernández. Doña Kiara, muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? Muy bien, yo me imagino que está usted de celebración, ¿no? ¿Por Ahí qué? más o ¿Por menos. por el empate o por el dato de inflación? Por el empate. Porque nosotros estuvimos cerquita. Sí. Bueno, Santa Fe, creo que fue de los... Qué mediocridad la de los equipos colombianos, ¿no? Ni un triunfo en copas. Los de Millonarios peor, ¿no? Más salvaje la cosa porque perdieron. Pero yo prefiero perder contra- por fuera que empatar adentro. Sí, Qué pena. sí, pero es que Peñarol es un equipo copero, ¿no? De tradición, berraco. O'Higgins es que se llama. Sí, nadie conoce ese se hagan equipo, de la las verdad, gafas con el que se usted mismo enfrentó me Millonarios. explicó quién es O'Higgins, Sí, no. que era de naturaleza chilena, si no estoy mal, que le obedecía el nombre de un general, una cosa Sí, así, sí, pero es que una cosa es el etcétera, nombre. y que tenía buen track la record en historia resultados. detrás. Es como usted se llama el equipo Bolívar. Pues Bolívar sí fue importante, pero como fútbol, en fútbol yo no conozco ningún buen equipo Bolívar, ¿no? Oiga, Hay pero, uno en La Paz, pero... pero de golpe hablemos de inflación, que está más interesante el tema de la inflación que Sí, el tema del pero fútbol, cuando ¿no? esté Daniel Támara, porque si estaban hablando de Asia y terminaron hablando de petróleo, según observo. Pues Pero es es que que, le pega el petróleo a ¿de todo qué el más mundo? ¿Qué hablamos hacemos? en este mundo con el petróleo subiendo Sí, el claro. 20%? Bueno, pues Nadie se ahorita salva. vamos a ir a mirar el petróleo ya con calma, porque vamos a ir a mirar cuál es la situación de Latinoamérica. Sí, señor. Las bolsas latinoamericanas en Primera Página Radio. Wall Street consiguió este jueves ampliar su repunte, mientras que en paralelo también se estaban asimilando estos datos económicos que les contábamos al inicio de esta emisión. Los aumentos fueron liderados por el Nasdaq, un 0,83%, le sigue el Standard & Poor's, un 0,62% al alza, y el Dow Jones también registró una variación positiva al cierre del jueves del 0,58%. En Latinoamérica, el índice verbal de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires bajó un 0,38%, subió el Ibovespa de Sao Paulo 1,52%. Esta misma tendencia la registró el Standard & Poor's en la Bolsa de México, que ganó un 0,36%. También avanzó el MSCI Colcap de la Bolsa de Valores aquí en Colombia, que registró un avance del 0,36%. Y el mercado bursátil chileno tuvo un aumento este jueves del 0,92% con el S&P del IPSA. Bueno, 6:31, don Jorge Gutiérrez, Latinoamérica. Pues Latinoamérica no es la excepción, Héctor, de la volatilidad que han experimentado los diferentes mercados en el último mes. Pero Yo- les ha ido mejor. Sí, pues sí, volátil, no tan importante de alguna manera si lo comparamos con Estados Unidos, por ejemplo. Pero de alguna manera este tema del petróleo, pues gústenos o no, ha afectado al mundo entero en proporciones diferentes quizá. Y digamos, si nos centramos en el caso colombiano, haciendo parte de Latinoamérica, pues es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque precio del petróleo volando y aquí la acción de Ecopetrol bajando. Bueno, ya sabemos todos la razón por la cual eso pasa. Por fortuna, al menos temporalmente, el presidente de Ecopetrol está en retiro temporal y de alguna manera eso digamos, ha suspendido o disminuido la tendencia a la baja del precio de la acción de Ecopetrol.
En resumidas cuentas, tú lo has dicho, Kiara. Yo creo que se ha dado la volatilidad, pero en menor proporción que en comparación con el resto del mundo entero, Kiara. Pero sí hay un tema interesante con el tema del petróleo Puede coger la palabra. con Sí. Latinoamérica y con Estados Unidos, es que hacía por lo menos unos 5 años o 6 años que el WTI, que es el petróleo referencia para los De Estados Unidos, sí. no estaba por Por encima del encima. Brent, que es el de referencia como para el resto de lo que se negocia. Sí, es Entonces, un buen eso punto. tiene Es un que buen tener punto. alguna explicación que yo personalmente no la tengo y me gustaría que si tenemos de golpe algún analista de petróleo que nos pueda decir cuáles son las razones por Tenemos las el cuales se mejor, está dando eso. tenemos el mejor analista de Julián. petróleo, ¿no? Julián. Sí, pero toca contactarlo a ver si... Si nos está escuchando, que no. mande las señales aquí por el WhatsApp. De acuerdo. Pero Bu- sobre lo que usted decía de Ecopetrol, yo sigo diciendo que Ecopetrol sí subió, está en 1.700, subió a 2.800 con la subida del petróleo. Obviamente ya el petróleo ha repuntado, lo que pasa es que es una subida artificial. De hecho, yo en una columna, creo que hace una semana o hace 2 semanas, pues le decía a la gente, oiga, los que tengan Ecopetrol aprovechen y liquiden. Sí, liquiden que pues este precio no se veía hace tanto tiempo, ¿no? De acuerdo. Bueno, muy bien, son las 6 de la mañana y 34 minutos. Nos vamos con los commodities. Los precios de los commodities en Primera Página Radio. Empecemos con el Brent, 96 dólares con un centavo. Esto es alza del 0,12%, y el WTI de Estados Unidos está cotizando el barril efectivamente por encima del Brent. El WTI está en 97 dólares con 94 centavos, aunque la variación en cuanto al alza es leve del 0,08%. El gas natural, 2 dólares con 67 centavos, variación positiva del 0,03%, pero si revisamos, por ejemplo, el gas natural en Europa, este sí está cayendo un 3,78%, 44,42 euros el precio. Pasemos ahora a los metales, porque el oro ha bajado, aunque leve, 0,08%, 4.759 dólares la onza. La plata está subiendo un 0,30%, 75 dólares con 56 centavos, y el cobre también tiene un comportamiento positivo en las últimas horas, subiendo el precio 1% y está en 5 dólares con 80 centavos la cotización de la libra del cobre. Ahora, en cuanto al café, tenemos que este está bajando su precio un 0,37%, 2 dólares con 92 centavos la libra. El azúcar se mantiene en 13 centavos, está en estos momentos sin mayores cambios en su comportamiento de las últimas horas, y el carbón está registrando una caída del 0,90% en su precio, que es de 104 dólares con 71 centavos la tonelada. Bueno, 6 y 36. ¿En cuánto es que está el petróleo? ¿El Brent? El Brent en estos momentos 95 dólares con 99 centavos. Tengo entendido que lo veo más abajo de... Ayer cerró en O sea, 90, Sí, ¿no? la no- semana corrida 12%, 12,75% la caída del precio. La caída, sí. Yo los oí hablando ahorita, dijeron que subida. Bueno, a ver, el de la subida. No, pero depende del rango de tiempo. O sea, No, bueno, creo que pero, sí. pero es que estamos mirando el presente. O sea, presente se refiere de ayer a hoy. De No, es ayer que el a hoy martes, y en esta semana, cierre de no, semana. es que el martes estaba a 110 Ujú. y con la noticia de la tregua cayó por los lados de 90, pero Sí. 90 bajito, 90 la parte baja del 90. Y con el tema del ataque de Israel al Líbano, Subió. volvió a repuntar. Entonces, pero ha estado en ese nivel, pero ha estado por debajo de 100. O sea, todos Aunque- tienen razón. ¿Sí? Depende, el vaso puede estar medio lleno o medio vacío. ¿Cómo lo quieres ver? Exactamente. ¿Cómo lo ve usted? No, pues mire, Héctor, aquí me parece que lo más relevante, diría, es que al principio todos sabíamos que probablemente iba a ser un conflicto que iba a demorar muy poquito. Se ha demorado un mes, que todavía sigue siendo muy poquito. ¿Listo? Y de aquí para adelante no sabemos qué pase. A mí me da la impresión, y es un poco lo que he pensado desde un principio, es que esto se trata de un hipo que va a durar muy poquito tiempo, porque la oferta de petróleo en el mundo realmente es importante. Acuérdense que ¿De Estados un Unidos... hipo? Sí, un hipo es un salto, o sea, como cuando usted hace ¡fui! Y le salta
la Me grafiquita. hace recordar usted una película que es Mi novia Polly, Ah, sí. que hablan del hipo, pero creo que no es el mismo hipo. Siga a Sí. ver. Bueno, entonces no sé, aquí un par de analistas suyos han mencionado el tema de que el daño ya está hecho. Eso es totalmente cierto. Pero lo cierto también es que el petróleo reacciona digamos, al vaivén de los fundamentales, ciertamente, y estos factores geopolíticos. Entonces, claro, y la prueba está en los últimos 15 días, es decir, esta semana inclusive, hablando de su temporalidad. Lo que mencionaba José Miguel, o sea, es increíble que el petróleo pase, o sea, tenga una volatilidad de $20 en cuestión de 1 o 2 días, ¿sí? Y en un día sube y baja $10. Es una volatilidad muy fuerte que el petróleo no lo veía hace, yo diría, 3, 4 años más o menos. Y en ese sentido yo creo que pensaría, y comparto lo que dice José Miguel, que esas subidas de precios así de súbito es para liquidar y tomar ganancias, porque creo que estructuralmente el petróleo debería ser para abajo. Ahora, también hay otro tema ahí, es que el petróleo se negocia a futuros. Entonces, hay unos futuros de muy corto plazo, que diría yo que son los más impactados, y hay otros futuros de largo plazo que han tenido volatilidad, pero no tanto. Bueno, son las seis y Pero en treinta y commodities nueve. quería decir una cosa, Héctor, A qué ver. pena interrumpirlo. Yo creo que hay que fijarnos en el tema de alimentos. Porque resulta que hace un par de semanas hablamos de que la urea aquí en Colombia se va a pegar una trepada de más del 50% y los insumos, estos, los fertilizantes, Nosotros sacamos un informe. exacto, pero en el mundo ese pass-through todavía no se ha visto. Entonces me da la impresión que la guerra puede bajarse, pero la subida importante que tuvo que han tenido los fertilizantes en el mundo probablemente va a impactar la inflación de corto plazo. Pero si nuestro economista Petro dice que la inflación no importa, porque ya prohibió la exportación de carne, entonces eso ya que eso ya que va a haber de inflación. No, pero él cuando decide, bueno, nos vamos a poner a discutir un tema pero el tema de la carne es que él no quiere que, digamos, se aproveche al exportarse carne, pues la posibilidad de conseguir carne en Colombia de nosotros mismos Si se no reduce. exportamos ni el 1% de la carne que producimos, o sea, eso no impacta el precio. Nosotros en Colombia tenemos el precio de la carne de los más bajitos del mundo. Vaya usted a sitios como Perú, a sitios como De Argentina, acuerdo. a sitios y miren cuál es el precio de la carne local de cada uno de esos países. Nosotros tenemos un precio de carne muy bajita y solo exportamos el 1%. Y es muy poquito Bueno, volátil el precio de la hubo carne. una época en que el ganado en pie se iba para Venezuela Mm. y eso fue un lío. 270.000 cabezas de ganado creo que son las que se van para afuera, ¿cierto? Y tenemos 30 millones de cabezas. O sea, es que no Sí. no O es sea, nada. es un poco de desinformación, me da Bueno, la impresión. bueno, buen dato ese De de una persona que cuántos, conoce además el tema. sí, sí, porque yo lo veo también dedicado a ese tema, pero bueno. Eh, Ustedes están hablando de Ecopetrol y de ROA. El Hay presidente. quien, del presidente Ricardo Roa, mm, por ahí se ha especulado de que él no volvería, porque él pide la licencia, además atada a sus vacaciones, no sé cuánto tiempo tendrá acumulada de vacaciones, 30 y pico días, una vez. y 7 semanas. se sostiene 7 semanas. Sí, eso es lo que, que si llegase a ganar Cepeda, Cepeda ya anunció que no lo iba A sostener. a Pero a sostener en el ustedes que, cargo. Aunque hay que decir que por más de que ese deseo, bueno, Cepeda y cualquiera de los candidatos que lleguen no lo van pero, a sostener. Lo que pasa es que ese es un proceso, porque hay un gobierno corporativo, eso se demora unos mesecitos, ¿no? pero el gobierno corporativo de Ecopetrol se acabó hace rato. Ah, no, no, Se no, acabó. no, pero hace rato no son anestes y no Pero lo que yo oigo a muchos analistas que están contentos con las vacaciones de Roa. A mí se me hace el peor de los mundos, o sea, porque que el tipo no lo hayan echado y que siga ahí y que además haya tenido la osadía el tipo de no asistir cuando le iban a hacer el pliego de cargos
y que no haya ido ni el abogado ni nada. O sea, es increíble Pero la es- desfachatez de este pero es la gobierno constante y la en todos los que desfachatez los van a del procesar. señor Roa. Es la constante en todos Mm. los del gobierno que van a procesar. Todos capan, la señorita esta que no tiene títulos, que son falsos y toda la vaina, en las imputaciones nunca fue. Y no han Fueron tres dicho, veces. y no han dicho todavía, Héctor, si en Ecopetrol Brasil está de vacaciones o no. Si está de vacaciones en las juntas donde participa él como presidente de Ecopetrol o no. O sea, es que acá no se sabe absolutamente nada. No, se supone que si él le pidió una licencia es para todo, no es. No, él pide una licencia para Ecopetrol, pero Ecopetrol Brasil, él es el presidente de Ecopetrol Brasil. Pero yo me imagino que también opera o no. Pero eso se puede verificar. Bueno, el punto es que el gobierno corporativo y eso que ustedes están planteando, ese sí es un problema que nos dejó la Constitución del 91. Porque la Constitución del 91, querámoslo o no, dice que una persona es un inocente Hasta que no se siempre, demuestre lo contrario. hasta que no haya sentencia condenatoria. Se presume Y inocente. entonces, y en los temas disciplinarios sí que nos hemos pasado Sí, por la faja del. pero antes la gente tenía aunque No, sea la no, decencia yo le de puedo decir, citar. oiga, yo estoy incurso en este proceso, yo me retiro y me defiendo afuera. Ahorita, mejor dicho, esos se agarran de Bueno, de le voy a esas sillas. recordar, Andrés Pastrana nombró a Taboada, ¿se acuerda? Sí. Que fue superintendente de valores. Él estuvo, en materia disciplinaria, estuvo sub judice. Y él estuvo ahí hasta cuando, no se fue por el tema disciplinario. Hubo un superintendente también en el gobierno Santos que fue sancionado y volvió. Y que es Gerardo Hernández. Y mejor dicho, uno lo que ve es que en materia disciplinaria como que la gente hasta que no lo suspendan del cargo o no haya una decisión disciplinaria de fondo, los funcionarios como que le maman gallo a la justicia disciplinaria. Y en materia penal sí estamos en un lío. Yo he citado mucho este caso. Me acuerdo cuando nombraron a Víctor Renán Barco ministro de Justicia. Víctor Renán Barco El tenía tributarista, ¿no era? el que era un Gran experto tributarista. en el Como caldense. tributario. Él era de La Dorada, era senador de la República y, si no estoy mal, en el gobierno Barco lo nombraron a él ministro de Justicia. Y él tenía una indagación en materia penal y le sacaron ese trapito que tenía una indagación, o sea, ni siquiera y no se pudo posesionar. Pero eso es antes de la Constitución del 91. Con la Constitución del 91, usted nombra personas que pueden tener un proceso penal ahí a cuestas, pero como no ha sido condenado, entonces no pasa nada. Perdimos un poquitico, bajamos muchísimo el nivel de los valores, ¿no? Pero Entonces, hay otro tema con ese punto que yo creo que es un punto muy importante, Héctor. Y es que yo creo que nosotros nos hemos jactado ciertamente de la institucionalidad, particularmente en este gobierno, ¿cierto? Pero no podemos hacernos de la vista gorda porque tiene muchas debilidades esa misma institucionalidad, empezando por el presidente, o sea, que es esa manera de birlarse la constitución, la ley, decretando todo para que las vainas se hagan y esperar a sabiendas de que le van a tumbar las vainas, mientras tanto va jodiendo al mercado o a los empresarios o a no sé quién, como en el caso, por ejemplo, de la emergencia económica que tumbaron ayer. Listo, se cayó, todo el mundo sabía que era ilegal, ¿sí? Él sabía que era ilegal, sabía que se le iban a tumbar, y en todo caso terminamos pagando 1.6 billones de pesos que no sabemos qué va a pasar con eso. O sea, nos tumbaron, hermano. ¿Sí? Y eso es una debilidad de esa institucionalidad nuestra que hay que ver cómo se corrige, porque eso no puede ser sostenible, ni sostenido. ¿Sí? Y aquí, como lo bien lo ha notado José Miguel, eso se volvió paisaje en todos los estamentos del gobierno. sí, no, ha habido muchos temas sobre los cuales, bueno, que más que lo de
Lo de la Junta. No, y lo de la Cámara de Representantes, Héctor, eso es una vergüenza. O sea, la única opción que tenemos para que juzguen a un político o al mismo presidente o al que se salga de la línea roja, ¿sí? No hay cómo juzgarlo. Esa Cámara de Bueno, pero Representantes ese es es una un burla. vacío que viene desde No, por eso, la Constitución claro. del Pero esto ahorita 86. sí quedó exacerbado, Héctor. O sea, hay vainas que se hacen No, que son abiertamente ilegales. hubo un caso famosísimo que inclusive se alcanzó a ventilar en la comisión de acusaciones, que fue cuando el proceso 8000, que estaba involucrado el presidente Samper. Ernesto Samper, y no llegó a nada, Por eso. y no llegó a nada. O sea, es un vacío constitucional de hace mucho tiempo. Es más, recién expedida la Constitución. Sí, o sea, porque ahí se trata de blindar mucho al presidente, porque, digamos, puede haber casos, como todo ocurre, ¿no? Usted cree que ya encontró la norma exacta para bien sea para proteger la institucionalidad o bien sea para proteger una determinada situación y se le encuentra se le encuentra el muñeco para desarmar. Pero Entonces, uno siente, Héctor, entonces usted, por ejemplo, dice, en el caso de Samper, usted dice, no, había razones para que él dejara el cargo, ¿no? Pero después puede venir un presidente que esté haciendo bien las cosas y si de esa institucionalidad no es muy fuerte, le puede montar un proceso para sacarlo. correcto. Entonces por eso eso es Sí, malo, eso es una zona gris fregada, pero es una zona Pero mire, bastante en el complicada. proceso 8000 de Samper, aunque sea el señor Heine Mogollón, que era el investigador de Samper, Sí. aunque sea él alcanzó a decir que no había pruebas. Pero es que en el caso de Petro, la comisión de acusaciones ni lo investigó. Habiendo todas las demandas y habiendo todo lo que pusieron, ni llegó a investigarlo. Ni llegó a investigarlo. O sea, en 4 años la comisión de acusaciones cerró los ojos. No, o sea, ese es un vacío, o sea, esa comisión de acusaciones, no, la apreciación es que ya eso es yo con yo. se conoce como la comisión de absoluciones de la Cámara. Claro, entonces, pero lo claro es que eso es un proceso de yo con yo, Héctor. O sea, esos son de las cosas que prioritariamente se deben modificar o ajustar a través de un proceso legislativo para que la Constitución funcione. Porque no hay posibilidad que se juzgue lo que se debería juzgar digamos, con un contenido mucho más importante. Y es que es un ejemplo para la sociedad o para el país. O sea, ¿cómo sabe uno? No, por ejemplo, lo de los topes, ¿no? Imagínese Lo de esa los vaina. topes también Se los fue... birló claramente, hay pruebas, evidencias, etcétera, y no pasa nada. Bueno, hay pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral. Hasta ahora la Fiscalía no ha terminado, digamos, su investigación y acusando ante el juez. Y falta todavía lo que diga el juez, pero digamos, es un lío. Eso es una zona gris bastante complicada porque De las buenas lecciones, de lo único bueno que ha dado este gobierno, ¿sí? Dejar lecciones para ajustar, porque sí se ven muchas cosas comprometidas y sin arreglo. bueno, usted hace unas afirmaciones. Pero Héctor, es que es la sensación de la gente. Yo aquí no me estoy inventando nada. O sea, es una apreciación de un ciudadano común y corriente, Héctor. Sí. Bueno, muy bien. 6:51. Nos vamos con... Yo pensé que ya estaba Daniel Támara, porque la noticia es la inflación. Vámonos con las referencias de la jornada, a ver qué falta para hoy y qué se ve venir para la próxima semana. En Primera Página Radio, las claves de la jornada. Don Héctor, ¿es posible que hoy mismo se conozcan los efectos inflacionarios de la guerra en Estados Unidos cuando se publique el índice de crecimiento de los precios al consumidor correspondientes al mes de marzo? Los economistas están anticipando que el índice principal se va a acelerar notablemente en comparación con el mes de febrero, debido principalmente pues, a lo que se ha dicho aquí ampliamente, al aumento de los precios del petróleo tras esta crisis relacionada con Irán. El precio promedio nacional de la gasolina al por menor superó los $4 por galón
galón por primera vez en más de 3 años, mientras que el del diésel, combustible clave para el transporte de productos como alimentos, también ha tenido una disparada en Estados Unidos. Sin embargo, se espera que el índice de los precios al consumidor del mes solo refleje los efectos inmediatos del aumento del precio del petróleo. Se prevé que los precios al consumidor subyacentes, que recordemos excluyen artículos como el combustible y los alimentos, aumenten a un ritmo un poquito más moderado. Así que estamos atentos a ese dato de Estados Unidos. Por el lado de Europa, los inversores van a estar atentos a la agenda macroeconómica y ya se va a conocer el IPC de Alemania del mes de marzo. Don José Miguel Santamaría, ¿qué lo emociona y qué lo pone nervioso en materia de datos de lo que queda esta semana y para la próxima? No, yo creo que a nivel global, pues yo creo que es muy importante el tema inflacionario, lo que va a salir ahorita en Estados Unidos del tema de inflación, porque eso lo que nos va a llevar es a una parada en la bajada de tasas seguramente en los Estados Unidos. Y el tema acá en Colombia, yo creo que el tema de la inflación de ayer es un tema que tenemos que revisar y de golpe hacerle entender un poco a la gente y la explicación sobre el tema del aumento del salario mínimo, porque es claro que es el aumento del salario mínimo el que ha golpeado la inflación, aunque pues saldrá ahorita Petro a decir que es que se subió el tomate, que el tomate se subió 13%, entonces que eso es el complique, entonces que prohíbe utilizar tomate en la pizza para bajar la inflación. Entonces, sí, pero yo sí creo que pero es de la vida real, así. pero yo sí creo que es demasiado relevante entender el costo de esa inflación, el costo de la bajada de calificación de Standard & Poor's para los colombianos. Y que la gente entienda que es que eso no es, ay, nos bajó la calificación Standard & Poor's, pero eso no pasa nada porque esa gente que... No, hombre, acá hay unos temas demasiado relevantes que al final van a impactar el bolsillo de todos los colombianos. Bueno, entonces pongámonos, desarmemos eso. Saque la lapicita. Vamos, si quieres, Cuaderno nuevo, Sí, eso es primera vez que maletín de vemos cuero de letras de A, B y C y D y lapicero nuevo. No. Gymbook, ¿dónde sacó un Gymbook? Hablando de ese tema, por ejemplo, empecemos porque el Banco de la República viene subiendo las tasas de interés y pues se armó la de Troya porque el banco lo estaba subiendo y las personas de a pie no entienden por qué esa decisión de subir las tasas. ¿Por qué no le explicamos al oyente de a pie que el hecho de que el Banco de la República esté subiendo las tasas es para frenar la subida de los precios y porque ahora se está tergiversando y se está diciendo que al subir las tasas está subiendo la inflación porque subieron las tasas? Eso es lo que se está diciendo, porque las personas no tienen el conocimiento para entender por qué es necesario subir las tasas para que los precios no se incrementen. A ver, ¿por qué no le explicamos eso a los oyentes? Esa primera lección. Pues es que hoy en día todos los bancos centrales han entendido que la mejor manera para trancar y bajar la inflación, o trancar el aumento de precios, es subiendo las tasas de interés. ¿Por qué? Porque al subir las tasas de interés, el crédito es más costoso y entonces hay menos consumo. Se supone que se disminuye el consumo, porque a la gente le sale más caro salir a consumir. Entonces esa es la razón fundamental por la cual tratan de bajar como el circulante, se podría decir, para que la inflación se detenga. Entonces eso es lo que se supone que trata de hacer el Banco de la República. Y hasta ahora ningún banco central ha logrado conseguir un método más eficiente para mantener la inflación bajita, sí, o controlar la inflación que el aumento de tasas. ¿Cuál es su explicación? Mire, Héctor, yo vería esto acá de dos maneras. Una es el impacto que la política monetaria puede tener, en este caso subida de tasas, sobre el consumidor y otra sobre las empresas, ¿sí? O sea, sobre la oferta. La teoría económica es clarísima. Inclusive el ministro de Hacienda, estoy seguro que lo va a saber como usted ha insistido. Entonces el punto es, si yo veo que
hay una demanda importante, independientemente de cuál sea la razón, la expectativa. Es decir, lo que esperamos que pase en un futuro inmediato es que los precios suban, porque se está comprando mucho de un producto o mucho de todos los productos, ¿cierto? Entonces ¿con qué consume la persona natural, las familias? Con los ingresos disponibles y con la capacidad de crédito que tengan. Listo, los ingresos disponibles tienen un uso que la gente presupuesta y los ejecuta y tal, pero si quiere consumir más, tiene que conseguir crédito. Lo lógico es que si yo veo que me prestan barato, a una tasa de interés barata, pues yo pido prestado y compro, ¿cierto? Porque pues quiero vivir feliz y anticipar, digamos, lo que yo podría comprar a plazos, como lo quiero tener hoy, que es el fundamento del crédito. Si a mí me suben entonces la tasa de interés, ¿qué va a pasar por lógica? Pues que yo ya lo voy a pensar como ciudadano a pie, en donde si tengo que conseguir un crédito que me costaba el 7, ahora me cuesta el 14, pues miércoles ahora me va a costar más plata, yo prefiero no consumir. Y he ahí la explicación por la cual esa política monetaria, en este caso restrictiva, lo que hace es desestimular el consumo de las familias. Pero aquí viene la segunda parte. Cuando se presenta el desestímulo al consumo, ¿quién es el principal afectado? La empresa, ¿sí? Porque probablemente no le van a comprar sus productos, ¿cierto? Como no le van a comprar sus productos y su expectativa se forma de esa manera, lo que va a hacer es producir menos. Si produce menos y vende menos, pues sus ingresos bajan. ¿Listo? Razón por la cual la primera consecuencia que está en la receta económica es que sí, evidentemente es el costo que tenemos que pagar cuando se presenta una inflación, que es lo que ha querido manipular este gobierno, haciéndole ver a la gente que si se sube la tasa de interés, eso tiene un efecto inflacionario. Aquí está la demostración. Todo lo contrario. Si hay el desestímulo para consumir, la empresa produce menos. Si produce menos, gana menos. Si gana menos, probablemente va a despedir gente. Y si despide la gente, menos consumo. Y se arma una espiral favorable que en la práctica hace que más temprano que tarde los precios de compra empiecen a bajar. Cuando eso pasa, ¿sí? Ya entonces el Banco Central tiene que hacer otra cosa. Cuando ya se bajó la demanda, se bajaron los precios a un nivel X, que en este caso para Colombia es entre el 3 y el 4%, entre el 2 y el 4%, perdón, que es un 3%, más o menos, la meta de inflación. Cuando eso pasa, entonces ahí tiene que pensar el Banco Central en otra cosa. Hay que bajar las tasas porque ya es necesario que la gente empiece a consumir. Y ese es el, digamos, círculo virtuoso que hace efectivo. Ahí hay una base clave que hay que explicarle también a los oyentes, y es que cuando el consumo es mayor que la oferta, pues la presión de precios es enorme. Los precios se suben. Correcto. ¿Sí? Entonces, uno de los inconvenientes que se tiene para tratar de frenar la inflación es tratar de contraer el consumo. Sí. Y esa es la lucha, uno de los argumentos o una de las herramientas que tiene el Banco de la República es desestimular el consumo. Vía, como usted lo está diciendo muy bien, vía subida de tasas para que la gente no tenga el acceso al crédito para seguir consumiendo. Correcto. ¿Sí? Entonces ahí viene la otra explicación que lo ha tratado de tergiversar. Y es que son las 7. Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Porque quería hacer unas cuenticas que como cada nada salen datos con relación a, por ejemplo, en este caso, hoy es 10 de abril. Faltan 120 días para que termine este gobierno. Y faltan 63 días para que empiece el Mundial de Fútbol el 11 de junio. Y faltan 69 días para que debute la selección de Colombia. Y otro dato que empezó a ventilarse y que día le falló un poco los números y el abaco a William Varela es que para la primera vuelta faltan 52 días. Pero vamos a desglosar estos.
Por ejemplo, cuando decimos acá que faltan 120 días para que acabe este gobierno, es porque el gobierno debe acabar el 7 de agosto y estamos contando además hoy. Entonces, faltarían los 7 días de agosto, los 31 días de julio, los 30 días de junio, los 31 días de mayo y los 21 días que faltan de este mes, que tiene 30 días. Y al incluir el 10, pues entonces da 21. Por eso es que el número de cuánto le falta a este gobierno son 120 días. Faltan 63 días para el Mundial. ¿Por qué? Porque es el 11, o sea, 11 días de junio, más 31 días de mayo, más los 21 días de abril. Eso da 63. Y para la primera vuelta, que es el 31 de mayo, faltan los 31 días de mayo, más los 21 días de lo que falta de abril. Eso da 52. Eso es para que tengamos las cuentas claras y el chocolate espeso. Bueno, estábamos tratando de entender temas que son, que digamos, que al ventilarse públicamente generan confusión y yo a veces me pongo, yo estudié economía, entonces yo digo, uy, los libros de texto entonces no me sirvieron porque lo que se plantea o lo que está planteando el ministro de Hacienda y el presidente de la República, Gustavo Petro, pues no me sirvieron porque pues yo entendía que la inflación era subiendo las tasas de interés por parte del Banco Central. Entonces ya estábamos avanzando en ese tema, pero entonces voy a atar otra pata, faltan dos patas por agregar, que una es el tema fiscal y otra es la calificación, la degradación de la calificación de Colombia. Entonces, volvamos a enganchar. ¿Qué pasa si el gobierno gasta a manos llenas más de su capacidad, o sea, de sus ingresos? Porque es que el gobierno puede gastar si tiene ingresos, pero si no tiene ingresos y gasta más, pues se tiene que endeudar más. ¿Qué sucede cuando hay ese desborde fiscal? ¿Por qué al final del día a nosotros, los de a pie, nos afecta? A ver, don Jorge ¿cuál de los dos quiere? A ver, Jorge. Hay un ejemplo que aquí se ha tocado en la mesa. Recuerdo que Juan Camilo Pardo nos hizo una exposición muy, muy buena alrededor del crecimiento de la nómina del Estado, que significaban algo así como 26 billones de pesos, no recuerdo el periodo, pero es una cifra tremendamente relevante. Ese es un excelente ejemplo para explicar por dónde es que esa expansión del gasto público tiene unos impactos tremendos para la economía. Recordemos también que en la política fiscal hay una política expansiva y otra restrictiva. ¿Listo? En este caso, cuando el gobierno gasta mucho, está haciendo una política fiscal expansiva. Cuando gasta además más de lo que tiene. Tiene una consecuencia que es la deuda. ¿Cómo obtiene recursos el Estado? Vía, solamente hay dos vías. Vía impuestos o si recibió una donación. Esos son los únicos ingresos que tiene el Estado. Correcto. Bueno. Y cuadra caja tomando deuda. Tomando deuda. Cuando está gastando más de la cuenta, tiene que cuadrar caja tomando deuda. O dividendos de las empresas del Estado. También. Sí, buen punto. Bueno, entonces el punto es, en el ejemplo de las nóminas... Es decir, que tiene tres formas de ingreso. Impuestos, dividendos de sus empresas y donaciones. Listo. Entonces, ¿qué pasa? El crecimiento de las nóminas del Estado es importante. ¿Eso en qué se traduce? En que la gente o muchas más personas reciben nuevos ingresos y por otro lado, cuando incrementan los salarios anualmente, pues igualmente se presenta, digamos, una mayor disponibilidad de recursos o de ingresos que se transforman en gasto. ¿Listo? O para consumir. O en gasto en consumo, perdón. Sí. Tiene razón. Entonces, he ahí una muestra tremendamente importante en donde de manera muy sencilla se demuestra que buena parte de la razón por la cual la inflación se nos viene subiendo es que el gasto de consumo promovido por el Estado
a través de este caso de la generación de nóminas nuevas o incrementos salariales, se traduce en gasto que a la postre, como explicamos ahora, hace que una mayor demanda genere o produzca un incremento de precios de manera sostenida, es decir, inflación. ¿Listo? Entonces, en este caso, no es que las tasas de interés que sube el Banco de la República causen la inflación, no, es mucho más relevante el incremento notable del gasto del Estado que se traduce en mayor consumo, ¿sí? Que a la postre se convierte en un mayor nivel de inflación. Eso es como cuando a uno le dan ciertas drogas que le pueden generar un efecto secundario, pero está usted atacando un mal específico. Por decir algo, no sé, voy a poner un ejemplo absurdo, una gripa, pero a la gripa le puede generar un dolor de cabeza, pero tarde o temprano la gripa desaparece y pues obviamente va a desaparecer el dolor de cabeza. Eso más o menos sucede al Banco de la República, que tiene que subir las tasas. Exacto. En ese Es caso, doloroso. En la Es medicina doloroso. es el Banco de la República. La medicina es el Banco de la República, es dolorosa la subida de tasas, pero el efecto es que hacia futuro no tengamos Lo va a inflación. aliviar. No vaya a haber una subida de precios como ha ocurrido en otros países, en donde cuando no se controla la inflación, pues hay inflaciones que son de 100% en un día. O sea, al otro día vale el doble, al otro día vale el doble. Usted mencionaba el miércoles en el ejercicio que hicieron con el presidente del BBVA el caso de Turquía. ¿Sí? Ese es el ejemplo que no nos puede pasar. ¿Sí? El presidente en su ejercicio imperial le dijo al Banco de la República que tenía que bajar las tasas. En Turquía. En Turquía, el señor Erdogan. Evidentemente lo que sucedió inmediatamente es que esa bajada de tasas produjo un nivel de consumo impresionante, ¿sí? Que a la postre se convirtió en una inflación severa, que colateralmente, y eso es un ejemplo que hay que aspirar un poco con más detalle, se convirtió en una devaluación, Inflación. Una devaluación Sí, de la que moneda. destrozó la confianza en la lira turca. ¿Listo? Al punto que eso no se corrigió. Bueno, pero ya se hoy día. metió usted en otro lío, ¿no? Exacto, pero por ahí no nos vamos a ir. ¿Listo? Pero es que el ejercicio es sencillísimo, A ver. porque usted lo puede hacer con una persona natural. Eso Vamos es. a suponer que yo tengo ingresos de 100 pesos, pero yo me gasto 110 pesos al mes. Entonces, ¿qué me va a pasar el mes 1? Yo voy a recibir los 100 pesos, pero como me gasto 110, voy a tener que pedir prestado Crédito. 10, ¿cierto? Y vamos a suponer que por esos 10 yo voy a pagar 1, ¿cierto? De impuestos, de intereses. De intereses. Entonces, el segundo mes, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a recibir 100, pero ya mis gastos no van a ser 110, sino van a ser 111, porque tengo que pagar 1 más. Entonces, tengo que conseguir ¿cuánto de crédito? 11. 11. Y si lo voy llevando, es un efecto cascada, donde si yo no controlo mi gasto, cada vez voy a tener más gasto porque voy a tener que pagar más intereses. Supongamos que le subieron el salario. Pero perfecto el ejemplo. Usted dice, es que esos 11 me los estoy gastando en la universidad de mi hijo, que es una inversión. Y entonces usted tarde o temprano, lo más seguro es que esa inversión la va a recuperar porque su hijo va a salir de una universidad y va a ser productivo. Pero el problema es cuando esos 11 no son para inversión, sino para traguito. Totalmente de acuerdo. Pero el problema radica adicionalmente que cuando usted va en el sexto mes y ya no tiene que buscar 11, sino tiene que buscar 15 o 16 de crédito, entonces el banco le va a decir, hermanito, usted está pidiendo mucha plata, me va a tocar subir la tasa. Entonces ya no me va a tener que pagar 1, sino me va a tener que pagar 2. ¿Cierto? Entonces, y eso es lo que nos está pasando. Ya ahí es donde viene el tema de la calificación. Exacto. Porque cuando le bajan la calificación a Colombia, ¿qué es lo que están diciendo? Oiga, señor, es que usted es más riesgoso. Está pidiendo mucha plata prestada. Sí, si yo le presto a usted plata, no digo que no le voy a prestar, porque muchos chulos hay en todas partes, usted siempre va a conseguir plata al precio que sea. Pues a agiotistas, a lo que sea, como persona natural. ¿Acá qué? Acá hay fondos de inversión o bancos afuera, hablando del país. ¿sí? O bancos de afuera que dicen, oiga, ¿sabe qué? Yo creo que Colombia no va a dejar de pagar,
pero sí le puedo pedir más tasita. Entonces, para mí va a ser más rentable prestarle a Colombia que prestarle a Brasil, Porque es más riesgoso. porque es más riesgoso, entonces le puedo pedir más tasa de interés. Ujú. Y le podemos sumar un ingrediente adicional, José. Y ¿A usted entonces cuándo le al prestaban 10? subir la tasa de interés, Entonces, al subir Te- la se tasa de traduce- interés, se traduce en que el déficit va a ser mayor, porque ustedes saben que el presupuesto general de la nación hay un porcentaje que se va a pago de deuda y a pago de intereses de deuda. Entonces, si se sube la tasa de interés, pues va a tener que tener más porcentaje de ese presupuesto general de la nación, tiene que irse a pago de deuda. y como en Colombia el endeudamiento es con bonos, ¿no? Entonces por esos bonos va a tener que pagar más intereses, y si paga más intereses, si se suben las tasas de los TES, a los bancos también eso se traduce en el crédito. Pregunta, allá hay pregunta, otra pregunta cosa. clave para que no se me olvide. ¿Ahí qué tiene que ver el Banco de la República si sube o baja la tasa? ¿Y eso cómo afecta a la gente a pie? Ah, pues es que voy a decir, porque lo primero que tenía que decir yo es que cuando sale el presidente y dice, es que el Banco de la República sube la tasa de, pues ¿Intervención? la tasa de intervención es para ayudarle a los bancos. Ujú. Y los primeros que pierden cuando sube la tasa ¿Son los bancos? son los bancos. ¿Y por qué los bancos se golpean tanto? ¿Por qué? Porque los bancos tienen prestada una plata a una tasa de interés que ya la tienen prestada y ahorita tienen que salir a conseguir plata más cara. Entonces su margen de intermediación se va a disminuir y van a ganar menos plata. De hecho, yo estuve con una persona de un banco que tiene un porcentaje grande en hipotecario. Ustedes saben que las tasas de hipotecario, pues cuando usted presta hipotecario, presta a 10, a 20 años y las tasas son bajitas porque estábamos en inflación del 3 hace unos años. Y ahora, entonces tienen créditos prestados al 8,5%, le están prestando a la gente y están saliendo a captar al 13 y al 14% para cubrir esos préstamos que tienen al 8. Entonces están O sea, perdiendo plata. están consiguiendo plata a una tasa más alta de la que están prestando. Vamos a mirar este año, a final de año, los bancos que son fuertes en hipotecario, donde hay de golpe una vivienda, un Villas, esos En Colombia. van a ver los balances de esos bancos se van a ver bastante golpeados con eso. Entonces, fíjese que esa es otra falacia que dice, es que eso es para ayudar al sector financiero, para que preste más caro. No, eso ahí no está ayudando. Claro, José, pero y la otra cosa que te preguntaba era, en esa dinámica mediante la cual se suben las tasas de interés por acción u omisión del gobierno, la tasa de interés del Banco de la República no tiene nada que ver. Porque si usted demanda más crédito, le prestan. Y llega un límite en donde le prestan más caro. Ahí el Banco de la República no tiene nada que ver. ¿sí? Ah, no, es que es Eso indiferente. está hablando de la deuda del país. Correcto. ¿Sí? Aprovechando el ejemplo de José Miguel, ¿sí? De cómo Que además, si sube la tasa del banco, pues también se suben las tasas de los papeles. Y si se suben las tasas de los papeles, como lo está diciendo José Miguel, esa subida de tasas de los papeles termina repercutiendo en toda la economía, y en un mayor por- servicio de deuda. porque es mayor servicio de deuda, y para tratar de captar para prestar, pues le va a salir más caro. Eso. Porque es que el banco sí puede decir, ¿sabe qué? Yo voy a bajar los préstamos. Entonces no salgo a captar a esta tasa, ¿cierto? Pero el que termina captando más caro es el gobierno a través de TES. Y hoy en día el gobierno está captando siendo, se supone, mejor riesgo, porque el mejor riesgo que hay en Colombia es el gobierno, Teórico, correcto. ¿sí? Está captando más caro, a una tasa más alta que muchas entidades financieras. Y eso, si capta a mayor tasa, ¿qué pasa con la persona a pie, con los... Pues va a pagar más intereses el gobierno, ¿cierto? Entonces va a aumentar el déficit fiscal, Ujú. ¿cierto? Entonces va a tener que salir a buscar más plata el gobierno y lo que digo es el efecto cascada, donde va a haber menos plata para inversión. El gobierno va a tener menos plata de inversión y va a tener que gastar más plata. Y se ve, y va a haber un problema con las pensiones, va a haber un problema con absolutamente todo, porque es que todo está correlacionado. Y la persona de a pie, ¿qué es lo que le va a pasar? Va a llegar un momento en que el gobierno va a decir, señores, todos esos contratos de prestación de servicios que tiene el gobierno,
ya no los podemos tener, nos toca cancelarlos todos porque el gobierno no tiene con qué. Pero ojalá algún día los cancelaran, porque la mano de contratos paralelos Por eso son... es tan importante, ahorita que estamos en un periodo electoral, oír muy bien a quiénes son los que están proponiendo y cómo están proponiendo mejorar la economía. O sea, cómo están proponiendo Corregir esos salvar al errores. país y corregir todo lo que ha pasado durante estos 4 años. Y Muy de qué poco se manera. habla de eso, ¿no? Sí, porque la gente, pues, en No general, entiende, ¿no? eso no genera votos. Porque, ¿qué va a generar votos? Es como usted con su hijo. Dijo, oiga, su mesada que está en 200 se le baja a 100, pues su hijo lo va a querer menos, ¿o no? Y no va a entender que eso se requiere para que le pueda pagar la universidad. Exactamente. Pero aquí hay otra cosa increíble, Héctor, que comentábamos fuera de micrófonos, y es que usted ha insistido muchas veces en el programa que los egresados de la universidad no solamente son excelentes profesionales De la Nacional. de la Universidad Nacional, correcto, sino que este ministro siendo de la Universidad Nacional y bajo esa premisa de que es riguroso el pensum y todas esas cosas y que para ser economista de la Nacional realmente tuvo que haber hecho las cosas bien, no entiende uno cómo se instrumentaliza esto, que es tan lógico para el empresario, para el economista, para las personas familiarizadas con esto, como un ministro de Hacienda saliendo a decir que el responsable o que se sale de la junta directiva porque no está de acuerdo con la medicina que hay que adoptar lo más rápido posible. Para mí eso lo que significa es que en un proceso electoral próximo pues a que la gente vote y tal, instrumentalizan hasta las herramientas técnicas básicas de economía para favorecer o para engañar a la gente en búsqueda de votos. Pero ahorita hay un tema más interesante adicional, que es este think tank que va a sacar el gobierno, que está sacando el gobierno, con los economistas que piensan como Petro. Y ya lo está sacando y lo está organizando, donde van a estar todos los que piensan al revés, ¿cierto? ¿Cómo fue que dijo? Al revés. Sí, que piensan al revés porque piensan que que subir el salario mínimo baja la inflación. Pues yo lo he oído. Sí, sí, no, descaradamente lo dicen. Eso. No, es lo que yo les decía. Eh, Últimamente he oído muchas cosas que entonces mis libros de texto de economía los tengo que quemar porque están diciendo todo lo contrario. Y hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que el manejo de la economía es como el agua. Ustedes no se han dado cuenta que hay un escape de agua y usted le pone una talanquera y esa agua ¿para dónde coge? Para otro lado, ¿no? Así es la economía. O sea, nunca se ha logrado entender de que un exceso, por ejemplo, en este caso de la política fiscal, de mayor gasto, tarde o temprano termina pegándole a las personas de a pie. Porque esos excesos, como todo en la vida, si usted toma mucho trago, pues tiene un guayabo horrible. Es obvio. Así pasa todo. Cuando hay excesos y las personas de a pie no logran captar que lo que se va a venir va a ser una cosa más complicada de lo que muchos ni se lo imaginan. Pero Por con eso un le digo problema todo. adicional, es que cuando usted fomenta la informalidad, ¿qué termina generando a futuro? Menor ingreso a pensiones, El sistema de ¿cierto? seguridad Entonces social. más déficit en el sistema de pensiones. Menores impuestos porque las empresas informales no pagan impuestos, entonces menor ingreso del Estado en el futuro. Entonces es que acá estamos generando un efecto que es quebrar al país, porque todo lo que se está haciendo es para perjudicar en el futuro, ¿sí? Porque estamos cogiendo y mandando la bola hacia adelante. Nada más el impuesto al patrimonio, por ejemplo, para las empresas. Usted coge y cobra el impuesto al patrimonio para las empresas, entonces recibe una plata hoy el Estado para pagar los gastos, pero ¿qué va a pasar con el balance del año entrante?
la compañía va a decir, oiga, voy a dar esta utilidad, pero como pagué este impuesto, entonces voy a dar menos utilidad, entonces voy a dar menos impuestos. Entonces esa empresa que pagó impuesto a patrimonio ahorita, el año entrante, va a pagar menos impuestos. Entonces van a haber menos ingresos por esa compañía. Entonces lo que está haciendo, y eso lo dije yo también en otra columna, es el impuesto al patrimonio de las empresas termina siendo un anticipo de impuestos futuros. 7:37. Doña Kiara tiene una inquietud. Sí, 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 que se la iba a plantear a ustedes. Usted ha hablado mucho del tema de la teoría y de lo que plantean en los libros y también han mencionado ustedes el tema de supuestos a raíz de este tema de las alzas de interés por parte del Banco de la República y de que esto hace que el consumo, pues, desestimula el consumo de las personas. Pero la pregunta es, ¿en la práctica siempre es así? O sea, teniendo en cuenta, por ejemplo, el tema de las personas, ¿sí entienden en el día a día esa dinámica de las tasas de interés, de que me va a salir el crédito más caro con el tema, por ejemplo, de la educación financiera? O sea, Yo voy a atravesarme o atravesármele a los analistas y usted está tocando un punto muy importante y es que la subida de tasas del Banco de la República está comprobado por el banco, y eso no lo está diciendo hoy, lo está diciendo hace mucho tiempo, se empieza a impactar en realidad 18 meses después. O sea, la eso es importante subida, que la gente lo la sepa. subida de las tasas de interés hoy del banco empiezan a ser efectivas en el control de la inflación hasta dentro de año y medio. Pass-through, se llama eso. Sí, el famoso pass-through. Entonces, una de las cosas, una de las críticas que le tratan de endilgar al banco es, oiga, usted subió la tasa de interés y entonces nos vamos a fregar ya porque yo tenía un crédito pendiente. Todo eso sí se va a dar, pero en realidad el apretón, lo que va a sentir, lo que se va a sentir en materia de precios, solamente se va a sentir dentro de año y medio. No sé si quiere complementar algo, don Jorge. No, claro, eso digamos que eso de alguna manera es calculable, no es exacto, digamos, para ser sinceros. Pero evidentemente cuando uno mira la data, una vez se toman decisiones, en este caso el Banco Central, ellos calculan más o menos en cuánto tiempo logran su objetivo, que de alguna forma es el descache que han tenido desde la época de pospandemia. No Colombia, todo el mundo, ¿cierto? Porque la mayoría de países utilizan el modelo de inflación por objetivo. ¿Listo? Entonces, yo creería incluso que por ese gasto acelerado del gobierno y demás, ¿sí? De pronto se nos puede demorar un poquitico más esa transferencia al control de la inflación. Pero finalmente, está la evidencia. Miremos desde el año en que empezó a utilizarse este modelo de inflación por objetivo, que fue en el año final del 99, si no estoy mal, que entró el modelo de inflación por objetivo del Banco de la República. Sí, el modelo, pero digamos, el Banco Independiente fue desde el 92. Correcto, pero el modelo de inflación por objetivo empezó en el último mes del año 99, creo que no me equivoco. Antes de ese cambio de modelo de política monetaria, ¿sí? La inflación, si mal no recuerdo, estaba por el orden del 26-27%. ¿Listo? Después de empezar a utilizar ese modelo, el promedio de los últimos años, la inflación, si mal no recuerdo, promedio, incluyendo los picos, está más o menos en el 4 largos por ciento. Es decir, es tremendamente efectivo el modelo de inflación por objetivo. Sí, porque inclusive, bueno, Colombia ha sido uno de los países que mejor ha manejado la inflación a lo largo de su historia. En los peores momentos estuvo la inflación por allá entre el 25 y el 30, pero países como Brasil y Argentina tuvieron inflaciones, mejor dicho, inmanejables. Casi se convierten en países fallidos, o sea, economías fallidas. Que eso es lo que nosotros no lo hemos conocido. Y como no, eso es como yo le digo a la gente joven, cuando yo estudiaba y usted cogía bus por la noche, le tocaba colgarse del espejo y poner la pierna en la ventana. No, en el guardafango del bus, ¿no? Para que no cayera. ¿sí? Y entonces a nosotros nos tocó las duras y las maduras para transportarnos. Hoy en día la gente se queja del Transmilenio, pero el Transmilenio es el paraíso de lo que Oiga, nosotros pero me vivimos. encontré el otro día un afiche, un aviso, donde salía que el Renault 4 en 1900
70 y pico. No, 82. Costaba 499.000 pesos. Entonces ese era el carro, pues, económico, se supone el carro más... colombiano, Sí. decían, ¿no? Entonces, 499.000 pesos. Entonces me puse a mirar, oiga, esos 499.000 pesos, con base en la inflación, ¿cuántos serían hoy? Para ver si hoy en día el carro económico sigue siendo, pues, parecido y da muy correlacionado. Da que esos 499.000 pesos de ese día, ahorita serían como 58, como entre 58 y 62 millones de pesos. O sea, fíjate que tiene la misma correlación. Y después me puse a mirar cuánto era el salario mínimo en 1982. Y el salario mínimo en 1982 eran 5.700 pesos. Entonces tenía que ver a cuántos salarios mínimos se necesitaban para comprar un carro y hoy en día cuántos salarios mínimos se necesitan para comprar un carro, y la realidad es que hoy en día se necesitan muchos menos salarios mínimos para comprar un carro de lo de antes. Bueno, Comentarios adicionales aquí de los oyentes, si me permite. sí, pero a ver, el Rapidito. comentario, pero es que Es a las propósito de noticias lo que usted gruesas dijo. las tiene Daniel Támara y no le hemos dado paso ni... Bueno, claro que Tiene yo lo que ver con el esperaba tema. conectado a las 6:30, pero bueno, está bien. Mire, A por ver. acá, de lo que usted mencionaba del impacto de la inflación, menciona Diego Fernando que en el mercado y en general 18 meses, pero las empresas con créditos al IBR lo sufren inmediatamente. Y agrega otra persona, Andrés López, que no se ha hecho énfasis que la subida de las tasas también estimula el tema del ahorro porque los bancos pagan más por ahorrar. No sé si tienen Es comentario verdad, al es verdad. respecto. Bueno, sí, hay ahorro, pero no hay inversión. Ese es el problema. Y, Bueno, y hoy, por- hoy en día la inversión está súper Ahí, chiquita. ahí Pero podríamos bueno, ligar eso con el decretazo ese que habla de la restricción de inversión en moneda extranjera en los fondos de pensiones. bueno, vamos ¿Qué para tiene que allá. ver con eso? Vamos para allá, porque es que Daniel Támara, que está popocho en noticias, pues yo no sé cómo va a ser, porque tiene el tema del decreto de pensiones, tiene lo de la calificación Lo de la emergencia. y tiene, tiene lo de la emergencia que se cayó y tiene lo de nada menos que lo de la inflación. Entonces dejemos que sea, empecemos por la inflación, ¿sí o no? A ver, don Daniel Támara, o sea, tiene 4 temas gruesos. Para Tómese el evacuar. programa 7:44, está autorizado, no va a haber tarjeta amarilla. Bueno, Héctor, muy buenos días para usted, para todos los oyentes, los analistas de la mesa de trabajo. Pues efectivamente, Héctor, ayer la inflación o el resultado de la inflación sorprendió al alza al mercado financiero. Fue 0,78% en su lectura mensual, cuando los analistas esperaban un 0,68%, y la anual se trepó al 5,56%, cuando los analistas la veían más por los lados del 5,45%. Especialmente para el mes de marzo, los sectores que más estuvieron jalonando la inflación fueron los grupos de vivienda y de alimentos. Estos pusieron 50 de los 78 puntos básicos. También con una variación importante estuvo el sector de información y comunicación, que fue el que tuvo, valga mencionar, la mayor variación, porque creció cerca de 2,96%. Los alimentos, por ejemplo, crecieron 1,27%, y el grupo de vivienda en este caso tuvo un incremento de 0,85%. Pero el que más tuvo variación fue información y comunicaciones, pero tiene un peso relativamente menor que alimentos y el grupo de vivienda en el aporte a la inflación. Entonces, digamos que por eso no es el que más jalona, sino terminan siendo los grupos de vivienda y de alimentos. Y si vamos a verlo en el detalle, son las frutas frescas, la luz y los arriendos los 3 componentes que más explican esta inflación, representando más de una tercera parte de la variación del IPC en marzo de 2026. En particular, las frutas frescas tuvieron una trepada de cerca de 8,66% y aportaron cerca de 11 puntos básicos a la variación. La electricidad o la luz más bien subió cerca de 2,78% y puso alrededor de 10 puntos básicos. Los arriendos, en este Esto es caso crédito para también... primera página, ¿no? Lo de la luz. Lo de la luz, sí, advertido por primera página en su anticipación, al igual que lo de los arriendos, que también lo mencionó Pepe, que seguirían teniendo un aporte importante, y precisamente también entre imputado y efectivo tuvieron en conjunto un aporte de 10 puntos básicos a la variación del IPC en marzo de este año. También aparecen con aportes significativos, como decimos, los servicios de comunicación fija y móvil, que crecieron cerca de 3,15%. Las comidas fuera del hogar
también tuvieron un aporte de cerca de 6 puntos básicos y una variación de 0,93%. En cuanto a alimentos, por ejemplo, también se resalta el tomate, que tuvo un incremento de 13,58%. El transporte urbano subió cerca de 0,64%, la recogida de basura cerca de 5,08% y la carne de res y sus derivados cerca de 0,97%, siendo estas las subclases que más aportaron al IPC de marzo, Héctor. Bueno, muy bien, 7:47. Óigame, el tema del almuerzo fuera del hogar, ¿cuánto fue que subió el almuerzo fuera del hogar? 0,93%. O sea, todavía, y estamos hasta ahora en marzo, o mejor dicho, ya vamos en marzo. O sea, ya han pasado 3 meses y el aumento del corrientazo sigue subiendo. Es que tiene toda la lógica que suba, primero porque han subido, como dicen, la carne, han subido las frutas, ha subido pues todos los alimentos, los insumos, y adicionalmente el salario mínimo impacta muchísimo ese sector, porque es un sector donde un gran porcentaje de La su costo intensidad de mano de obra es fuerte. salario Entonces, mínimo. sí, entonces ahí hay otro golpe adicional. Muy bien. ¿Algo para anotar? No. No. Muy perfecto. Entonces, seguimos con usted, don Daniel Támara. Así es, Héctor. Bueno, digamos también resaltar que, por ejemplo, la inflación sin alimentos también subió en marzo, 23 puntos básicos a 5,39%. Es decir, los alimentos fueron un componente inflacionario, el segundo más inflacionario del mes, y aún quitando los alimentos, la inflación también repuntó y, como decimos, ya está en 5,39%. Y la inflación sin energéticos ni alimentos, que de pronto puede ser más, en este caso, importante para la toma de decisiones de política monetaria porque excluye elementos que no son de control de las tasas de interés como los alimentos y pues los energéticos o regulados, pues también subió en 24 puntos básicos y acá en esta lectura del DANE se ubica en 6,32%, es decir, ya superó el techo de 6% y está en 6,32% al corte de marzo, Héctor. Y si quiere pasamos a lo de las AFPs. Ya vamos a pasar con usted, sino que es que aquí me llega un comentario muy al margen sobre el tema musical. A ver cómo es la cosa. Que por acá está uno de nuestros oyentes, televidentes por YouTube, escribiendo: se acaba otra semana más y sin sección musical. Me están perdiendo, les digo. Estamos bregando de verdad con el equipo de producción para ver si podemos volver a retomar eso. La arqueología musical. Que no nos vaya a implicar una caída, una bajada del canal. Entonces, como eso tiene temas de derechos de autor y tantas cosas, y ahí eso responde a un algoritmo, entonces usted, o sea, es complicado. Entonces estamos tratando de seguir todos los parámetros para que no vayamos a tener inconvenientes. Que a propósito, nos sigan Primera Página Colombia, si nos encuentran en YouTube, ahí nos ven y nos escuchan, por supuesto. Así, Primera Página Colombia es muy importante, porque anteriormente no me acuerdo cuál era cómo se llegaba antes de que nos suspendieran la arqueología musical, pero hoy en día, por favor, acudan a Primera Página Colombia en YouTube. Y le da suscribirme y listo, ahí está pendiente de toda la información. Eso, bueno, a ver, don Daniel, siga. Héctor, bueno, ayer también se expidió oficialmente el decreto que limita las inversiones de los fondos de pensiones privados en el exterior. Quedó, digamos, básicamente tal cual había salido en el proyecto de decreto, que es reducir gradualmente esa exposición al 35% en 3 años y al 30% en 5 años. Actualmente, como sabemos, los fondos de pensiones pueden en su portafolio de mayor riesgo poner hasta el 70% de los recursos en el exterior. En su portafolio digamos, conservador puede poner hasta el 60%, si no estoy mal, y el de menor riesgo puede poner hasta un 40% en el exterior. Hoy, digamos... El plazo, la primera cuota, digamos, ¿cuándo es? ¿Qué tiempo tiene para cumplir? 3 años. 3 años para ajustarse. Para bajar al 35%. Pero, digamos que, siga. Digamos sí, que, ¿qué? digamos que el cálculo de las AFPs es que hoy aproximadamente la mitad del ahorro pensional está fuera
Y entonces quiere decir que más o menos el 50% está puesto afuera. Ahí lo están limitando al 30%, es decir, hay que bajarlo del 50 al 30%, al 35% primero en un lapso de 3 años y después al 30% en los 2 años siguientes. Es una, digamos, gradual durante 5 años, donde al tercer año se exige que se baje al 35% y a los 2 años siguientes que se baje al 30%. Perdón, sobre ese tema, por ahora es un saludo a la bandera, porque si tienen 3 años, pues yo no creo que los fondos vayan a liquidar posiciones ya. Pues Sí. mal harían a este precio del dólar y con la caída que han tenido las inversiones. Además que muchas de esas inversiones que tienen los fondos de pensiones no son inversiones a la vista, sino son inversiones que, que para liquidarlas tienen que pagar unas penalidades y eso si no las Sí, hacen en en los los términos momentos de tiempo. determinados. Entonces, O sea, eso se demora. O sea, eso no le va a pegar al dólar ya. Seguramente sí, Héctor. ¿Sabe por qué? Porque una manera de ajustarse porque las es que coberturas, el crecimiento expectativo mes a mes que tienen los fondos de pensiones seguramente no van a demandar dólares para invertir en el exterior y de esa manera ir cuadrando o ajustando paulatinamente sin mayor. Pero es que de pronto un nuevo gobierno puede cambiar esa Eso sí, le normatividad. sí, aseguro que lo van a hacer. Es que tienen que pues hacerlo. deberían cambiarla. Sí, pero lo que sí pasa ahorita es que pues ahorita estamos en un problema con el dólar y es básicamente que hay más oferta de dólares que demanda de dólares en Colombia. Por eso el dólar ha venido bajando y bajando, ¿cierto? Entonces, si adicionalmente los fondos de pensiones, que eran los que compraban dólares todos los meses para hacer inversiones en el exterior, ya no lo van a hacer porque pues tienen hacia adelante un tema es de disminuir su posición, pues va a haber menos demanda. Inversión marginal en moneda extranjera. Usted tiene noticia. Sí, señor, tengo noticia que la estábamos esperando y se ¿Qué estaba produce leyendo? un Primero. comentario que le hace don Diego Rodríguez. Entonces, para que lo tenga allí presente en su chat. Tenemos intermediaria. Venga a ver. Le voy contando No, entonces tiene canciller y todo el doctor Rodríguez. que la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos dio a conocer que el índice de precios al consumidor correspondiente a marzo tuvo una variación anual del 3,3% y mensual del 0,9%, esto en línea con lo que se estaba esperando. Hay que tener en cuenta que en enero y en febrero este dato del PCE fue del 2,4%, la información, y 3,3%. Algo sobre ese Estados Unidos. Que al parecer no alcanzó en marzo a impactarse la inflación con el aumento del precio del petróleo. Entonces vamos a tener que esperar a abril para ver las consecuencias de eso. Bueno, nosotros tenemos un fiel oyente y durante un muy buen tiempo fue un analista de nosotros, que es el superintendente financiero César Ferrari. Pues él nos escribe. Parémosle bolas a ver qué es lo que él nos está planteando. Dice, las tasas de interés tienen dos efectos. Por un lado, reducen las demandas de crédito y así el consumo y los precios. Por otro lado, aumentan los costos de las empresas y aumentan las prioridades de las mismas y por lo tanto las inversiones. ¿Cuál es el efecto dominante? Depende de cómo se forman los precios de los bienes y servicios. Eso nos dice el superintendente, a quien le mandamos un gran saludo, eh, eh, porque pues él siempre ha sido muy deferente con Primera Página. 7:56. Seguimos con usted, don Daniel Támara. Sí, Héctor, bueno, bueno, claro que tal vez la nota la tenga William, que fue que la hizo ayer, pero sí, efectivamente, cayó la primera emergencia por el gobierno, digamos, de estas dos que decretó recientemente, la que fue decretada en diciembre, pero era, digamos, algo que se veía venir, digamos que el argumento principal que dio, que era que el gobierno no le había aprobado la reforma, la ley de financiamiento, pese a haberle aprobado un presupuesto que en sus supuestos pues, no
Constitucional y finalmente declaran inexequible esta emergencia económica que estaba suspendida incluso desde enero, o sea, no había tenido efectos prácticos porque estaba suspendida. Entonces, pues finalmente se cae y bueno, queda todavía la revisión de la segunda emergencia económica, que es la que impuso este impuesto al patrimonio para las empresas sector. Daniel, ¿y los 1.6 billones que alcanzó a recaudar esa emergencia, qué va a pasar con eso? Esa plática se perdió. Pero esa no es Esa- de la... Sí, eso es de la Sí. emergencia de la... Sí. Siguiente pregunta. Sí. A Sí, ver, no, Dani. seguramente ahí le va a tocar a la DIAN generar saldos a favor, digamos, a favor de esos contribuyentes extenso, que seguramente explica todo eso, pero pues estaremos atentos a cuando salga para tener más claridad sobre ese tema. Ok, gracias. Eh, el, eh, aquí me escriben lo siguiente. Héctor, entonces el año entrante, pensando en los efectos de las medidas del banco de subida de tasas, dice, entonces el año entrante va a haber menos crecimiento porque no va a haber un gobierno gastón y van a hacer efecto los incrementos de las tasas de interés. Y la inflación no va a bajar por presiones de oferta. ¿Colombia va a poder entrar en esta inflación? No, no lo veo tan claro, Héctor, porque como lo decíamos ahora, o sea, es claro que en la receta médica está incluido Que genera un dolor. claro, o sea, le va a costar, pero lo va a aliviar, ¿cierto? Y el costo es el bajo crecimiento. Eso hace parte de la receta, eso está medido, ¿sí? Y en ese sentido, cuando se dé el decrecimiento que tiene que pasar, probablemente la actuación del Banco Central será otra. Pero no creo que esta inflación. Yo lo que diría es que primero toca salir a votar el 31 de mayo y lograr cambiar el gobierno para Sí. que pueda pasar eso. Bueno, muy bien, 7:58. A ver, don Daniel, siga. Héctor, bueno, acá en más noticias también le cuento que salieron las más recientes cifras de tenedores de test, como lo venía anticipando primera página, fueron los fondos de pensiones los que lideraron las compras de test en marzo de este año, se hicieron con poco más de 5 billones de pesos y de hecho también lideraron las compras de test en el primer trimestre del año con cerca de 12 billones de pesos. Em, Viendo la lectura de solo marzo, los segundos que más compraron fueron las aseguradoras, que se adquirieron cerca de 2,69 billones de pesos. Y en el tercer lugar estuvieron las carteras colectivas y los fondos administrados con 1,82 billones de pesos. En la otra cara de la moneda, el que más se deshizo de papeles en el tercer mes de este año fue el Banco de la República, que salió de cerca de 2,78 billones de pesos, pero esto correspondió a lo que le giró al gobierno por cuenta de la transferencia que hace de sus utilidades, las cuales se giraron en cerca de 2,78 billones de pesos en TES y el restante, que son cerca de 10,8 billones de pesos, las giró en efectivo. Entonces, esos 2,78 billones de pesos salieron del portafolio de TES del Banco de la República, por eso bajan sus tenencias y engrosan las del Ministerio de Hacienda, que terminó siendo el cuarto que más elevó su portafolio de TES en marzo de este año con un saldo neto de 1,82 billones de pesos. Es decir, que a pesar de que recibió el Banco de la República, liquidó algunos papeles en lo corrido de marzo y bueno, son las 8 de la mañana. Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Bueno, son las 8:01 ya. A las 8:01, aquí me llega un comentario de nuestro amigo Germán Verdugo que dice, en Colombia solo hay derechos, pero no hay deberes. Y eso es más que cierto. Solo exigimos, exigimos y exigimos y no aportamos, ni aportamos, ni aportamos para nada. Bueno, me llega otro comentario, una precisión histórica de el tocayo Héctor Cadena. Víctor Renán Barco fue nombrado ministro de Justicia en el gobierno de Alfonso López Miquelsen, cuando
¿cómo es que se llama en los clubes y en la bolsa? ¿Balota negra es que se llama? Sí. Balota negra. En esa época podía sacarse balota negra. Es decir, que una persona, si usted no tenía pruebas, pero tenía dudas de la persona, usted pues la hacía a un lado. Eso ya no existe. Eso se acabó. Bueno, pronóstico del dólar. El pronóstico del dólar en Colombia hoy, según el gestor de inversiones Diego Rodríguez, es Para que primera página. para primera página, sí señor, es que la volatilidad será de 60 pesos. Mínimo el comportamiento esperado en toda la jornada, 3.620 pesos y máximo 3.680 pesos. Esto especialmente ante el dato de IPC de los Estados Unidos. Además agrega Diego, que el peso colombiano enfrenta una jornada con múltiples catalizadores como la inflación en Estados Unidos, un dato local al alza y un cambio regulatorio que puede tener implicaciones estructurales en el flujo de divisas. Bueno, vamos a mirar si el pronóstico de Atinó o Diego Rodríguez para primera página, no atinó porque acuérdese que el pronóstico de él es de la jornada, de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde. Todavía no sabemos, pero miremos a ver por ahora cómo va el desayuno para saber cómo va a ser el almuerzo y la comida. Dólar. A esta hora, abren los mercados en Colombia. Buenos días, Héctor. 8:03 de la mañana. Les cuento que el dólar en el mercado cambiario ya arrancó operaciones con un valor de 3.650 pesos. Esto quiere decir que inicialmente sube 8 pesos. Si se tiene en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del jueves fue de 3.642 pesos. Sin embargo, pues ya se ha tenido algunos movimientos, sobre todo a la baja a esta altura, ya con algunos minutos pasados. Y en este momento tenemos una cotización de 3.640 pesos con 32 centavos. El mínimo de la sesión de momento es de 3.635 pesos y el máximo es valor de apertura de 3.650 pesos. La tasa representativa del mercado que está rigiendo durante la jornada de hoy es de 3.642 pesos con 93 centavos. La apertura del dólar, don José Miguel Santamaría. No, yo creo que coherente, muy pegado a lo que cerró, que fue 3.640 ayer y debe estar por esos lados. Más con tendencia, siento yo, a la baja que hacia arriba. Y don Nicolás lo veo como, no sé, como maltratado haciendo fuerza porque perdiera Santa Fe y Santa Fe contra un equipo copero empató, como es Peñarol. Pues, en realidad, a los equipos colombianos en general no les fue tan bien en su debut, en esta primera fecha a nivel internacional en Copa Libertadores y Copa Suramericana, ya que todos empataron, excepto Millonarios, que perdió en Chile, pero de resto Santa Fe, como bien lo decía Héctor, empató 1-1 con Peñarol, Junior empató 1-1 con Palmeiras en Cartagena. El América ayer también jugó por Copa Suramericana y empató 1-1 con Macará en Ecuador. También hizo lo mismo Medellín con Estudiantes de La Plata en el Atanasio, empatando 1-1. Entonces, pues digamos ahí el dato es que ninguno logró los primeros 3 puntos en esta jornada, pero pues ahí sí resaltar que al que le fue peor fue a Millonarios, lamentablemente. Pues eso no es correcto. Qué pena que le diga, porque así haya perdió de visitante. Yo prefiero perder de visitante que empatar de local. No, pero o sea, por el peso del rival. Por el peso del rival, lo está diciendo. Y eso que es hincha de Millonarios el que está hablando ahí. Es objetivo, Nicolás. Es objetivo, sí. Millonarios le ganó a Peñarol en Uruguay y le ganó aquí en Bogotá, en la Suramericana pasada. Otro hincha de Millonarios ahí saliendo en defensa. Bueno, sigan repitiéndose todo 1000 veces hasta que se lo crean. A ver, don Nicolás. Que tiene ñapa de Copa del Mundo, ¿no? ¿Qué tiene de ñapa? Bueno, a propósito del Mundial, ayer se conoció ya la nómina de árbitros que van a estar presentes dentro de la Copa del Mundo, y por Colombia va a estar como juez central Andrés Rojas, que es de Bogotá, Alexander Guzmán va a estar como juez de línea, y Nicolás Gallo, que es un árbitro, digamos, que ha tenido algunas polémicas aquí a nivel de Colombia, va a estar como representante en el VAR. Cabe señalar que pues, los árbitros también tienen un periodo de concentración previo al Mundial, y en este caso, como lo denominan, el Team One se va a reunir en Miami a partir del 31 de mayo y aproximadamente por 10 días para preparar todo en torno precisamente a la Copa del Mundo. Cabe recordar también que vamos a tener en esta
edición del Mundial, nuevos protocolos en cuanto al VAR. Ahí cabe recordar, hay solo 4 situaciones actualmente en las que el VAR puede intervenir, como si el balón traspasa o no la línea de gol, si hay fuera de lugar también en una jugada de gol para pues anularlo o validarlo, en una expulsión pero por roja directa, y pues también en este caso lo que van a agregar es que ahora se puede ver si la expulsión por doble tarjeta amarilla se puede revisar también en el VAR y pues así desestimar o validar si acertó el árbitro en esta jugada. Y también, por ejemplo, ayer con los saques de esquina, en el primer gol, bueno, en el primer gol, sino en el gol de Santa Fe, era un saque de puerta, pero el árbitro termina cobrando tiro de esquina, y de ese tiro de esquina nace el gol de Santa Fe. Ahora en el Mundial se va a poder Algo revisar raro si, hay ahí si detrás los de tiros eso. de esquina pues son pitados de manera correcta, o incluso pues se puede revertir la decisión si no es así. Muy bien, 8 de la mañana y 7 minutos. Quiero hacer un llamado porque hoy han brillado por su ausencia Laura Gabriel, Luisa Fernanda Pérez y Diana Lucía Nova. Eh, bueno, será para la próxima, porque ya son las 8 de la mañana y 8 minutos. Daniel Tamara, ¿le queda cola? No, Héctor, un último dato relevante, y es pero que esa, rapidísimo. esa sorpresa inflacionaria de ayer casi que fue anticipada por el resultado del índice de precios del productor. Tuvo una variación mensual en marzo de 3,94%. Esta es la mayor variación mensual del IPP en 4 años. Y con esto la variación anual, que estaba en terreno negativo en cerca de menos 0,30%, pasó a terreno positivo en más de 4%, Héctor. Listo, don Daniel, muchas gracias por ese paquetaco macroeconómico y nos vamos con el paquetaco, pongámosle eso, música, vámonos con el paquetaco bursátil y pongámosle la música de la Bolsa de Economía. En Primera Página Radio, las acciones de Colombia. Héctor, muy buenos días a nuestros analistas. Les cuento que en la más reciente jornada bursátil local, el índice MSCI Colcap avanzó 0,36% y culminó la jornada en 2.294,20 unidades. Por el lado de montos estuvieron relativamente interesantes, algunos, no todos. Con la acción de preferencial CIBE se movieron 63.000 millones de pesos, con Ecopetrol 48.000 millones de pesos, con Icolcap 23.000 millones de pesos y con Cibes 13.000 millones de pesos. De ahí para abajo, menos de 8.800 millones de pesos. Al alza se comportó el título de Grupo Sur en su precio, 2,99%, 50.980 pesos. Grupo Argos, que culminó la jornada en 16.420 pesos, avanzó 2,63%, y Grupo Energía Bogotá culminó en 3.090 pesos tras una subida de 2,49%. En negativo, una acción que poco se mueve, Paz del Río, 2,38% a la baja, 4 pesos con un centavo. BBC bajó 2,30%, 16.140 pesos. Y Mineros disminuyó 2,05% a 14.320 pesos. Por el lado del mercado global colombiano, un título que movió 5.393 millones de pesos. Es poquito, sí lo sabemos, Ya el pero el mercado global, global colombiano. perdón, antes de ir al IB01. global, Leighton, Sí. hablando de acciones, a la ETB, ¿cómo le fue? En la ETB, wow, espéreme un, ay, me Lo tiene que cogí esperar un fuera poco de porque no tengo. base. Muy bien. Muy bien, pero no ha estado marcando mucho precio en las últimas jornadas, Porque Héctor. es que, no, no, pero hace unos 4 días hubo, Ah, sí, subió, hubo un hervor. sí, un hervor Bueno, ahí. me Bueno, debe ese dato. Vaya, siga le- con su, ¿cómo se llama? Mercado global colombiano. el mercado global colombiano. No, le decía a Héctor que por el lado del mercado global colombiano, IB01 movió más de 5.000 millones de pesos, que es poquito, pero el mercado global colombiano. Entre tanto, Héctor, paso a otras noticias, y es que a diciembre de 2025 los activos administrados por Colfondo sumaron 70,6 billones de pesos. Estamos hablando de un crecimiento del 10,29%, esto según un informe reciente de Value and Risk. Entre tanto, BRC Ratings confirmó la calificación AAA de riesgo contraparte de fiduciaria la previsora y asignó la perspectiva negativa a su calidad de administración de portafolios. Por su parte, Cementos Perdón, Argos. Sí, perdón. señor. ¿Qué es riesgo de contraparte? Es que cuando usted le hacen la calificación de riesgo,
dependiendo de lo que usted haga, tiene diferentes clases de riesgo. Entonces hay uno que es riesgo de inversión, que es la calificación, por ejemplo, como la calificación soberana de Colombia, porque usted compra papeles de Colombia y entonces ese es el riesgo de inversión, de invertir. Pero hay entidades, por ejemplo, como las comisionistas de bolsa o como las fiduciarias, que no son, mucho, no emiten papeles para hacer riesgo de inversión, pero sí operan en el mercado. Entonces ahí hay un riesgo que se llama riesgo de contraparte, que es cuando usted opera con una persona que la persona le cumpla la operación. Ese es el riesgo de contraparte. O sea, de que no vaya a resultar haciendo negocios con un... Incumpliendo. Sí, Sí. incumpliendo el negocio. Exactamente. Usted está esperando que le cumplan 10.000 millones de pesos que a través de un comisionista se transó para X persona. Lo que se le evalúa en ese caso es que tenga la capacidad de cumplir los 10.000 millones. ¿Sí? Muy Pero bien. no es porque tenga riesgo de crédito. Bueno, nos vamos... Uy, pero se metió en riesgo de crédito Que eso es también. otro Porque tema. ya Es que me no, habló de riesgo de Pero el inversión. riesgo de inversión es el riesgo de crédito. También es lo mismo. Sí. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, siga usted, don Edgar. Bueno, Cementos Argos integró, como muchas empresas lo vienen haciendo, ya se conocieron las juntas directivas en las asambleas. Hoy las juntas directivas de todas las empresas están comités. En el caso de Cementos Argos, conformó 3 comités con miembros independientes y patrimoniales. Entre tanto, BRC revisó las calificaciones de 8 aseguradoras. Es un cambio de metodología. No hubo mayor noticia allí y se ajustaron esas calificaciones de 8 aseguradoras. Le voy a decir solo algunas: Cardiff, Suramericana y unos bonos. Entre tanto, para 2026, BRC estima una relación de fuentes sobre usos de 1,1 en el patrimonio autónomo PEI, lo que respalda la capacidad del vehículo. Esto también lo dijo la agencia calificadora. UNE Telecomunicaciones puso en marcha un plan de retiro voluntario para colaboradores. Esto lo reportaron en Información Relevante. Grupo Argos también reglamentó el programa de readquisición de acciones hasta por 500.000 millones de pesos. Además, reeligió a Jaime Alberto Palacio como presidente de su junta directiva e integró los comités 8, 14 de la mañana. Nos vamos rapidísimo con la noticia empresarial del hincha de Millonarios, Rolando la serie. Bueno, así como nos alegramos de las cifras de las empresas colombianas, también de los resultados y de los empates de los equipos de fútbol en las copas internacionales. Le cuento que en el 2026 el ingresos anuales de SmartFit Colombia se acercarán a los 816.000 millones de pesos, lo que sería un aumento del 5% frente al 2025. Es de recordar que el año pasado los ingresos de esta cadena de gimnasios, que tiene unas 225 sedes en Colombia, totalizaron 777.000 millones de pesos, con un aumento del 36% frente al 2024, cuando se ubicaron en 570.000 millones de pesos. La compañía tiene hoy en día 1.971 empleados, de los cuales el 40% son mujeres. Muchas gracias, Rolando la serie. Veo que yo no sé si se está vistiendo o desvistiendo y además va en el carro. Yo no sé cómo es la vaina, cómo va a ser este reporte móvil. Desde el Transmóvil número 33. Vamos, el cambio a William Varela. A ver, ¿cuál es la chiva política? Hola Héctor, me hizo usted recordar cuando comenzamos en el periodismo. ¿Se acuerda que lo mandaba uno en la móvil desde las 4 de la mañana a recorrer todas las calles de Bogotá? Yo me acuerdo. Y también me tocó con otros medios. Bueno, le cuento. Hay un gran inconveniente entre los integrantes de la Comisión Interparlamentaria. Él lo citó la próxima semana para tratar de aprobar un crédito de 2.500 millones de dólares. Pero una parlamentaria del partido de la U, Saray Roballo, renunció. Eso quiere decir que queda libre ese cargo. La próxima semana la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes citará para elegir a su reemplazo, que va a ser Carlos Cuenca, de Cambio Radical. Es decir, la oposición llegaría a ocupar el puesto que dejó el partido de la U. ¿Qué pasa? Acaban de nombrar a un nuevo integrante.
Él es William Aljure, también está llegando, nuevecito, no maneja el tema y seguramente le tienen que informar. ¿Por qué es la pelea? Porque los integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público denuncian que desde el 2025 el ministerio no les explica qué ha hecho con los créditos que se le han. ¿Cómo está esa bolsa? ¿Cómo la han manejado? ¿Para dónde fueron esos recursos? Y esa pelea constante ha llevado que en este semestre no haya ninguna aprobación por parte de los congresistas. Así pues que interesante, sigue la disputa ahí al interior de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público con el Ministerio de Hacienda. Temas claves. La próxima semana las plenarias de Senado y Cámara tienen que comenzar. 8:17. Bueno, chao. Bueno, chao. Agradecemos a nuestros analistas que nos acompañaron en esta emisión, Jorge Gutiérrez, José Miguel Santamaría, hoy bajo la dirección de Héctor Hernández y la presentación de quien les habla, Kiara Severiche. Feliz fin de semana para todos, siga conectado por los 91.9 FM de Javeriana Estéreo.